Este programa es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendôme. Pulp, naturalmente nuestra. Samsung, barcos y rodados. Carga potencia y calidad. Carga en barcos y rodados. Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Con los auspicios de Impacto, todo para tu hogar en un solo lugar. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Chacoré, Sociedad Anónima. Tradición y calidad. Café Mayo. Charlemos. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente. Nada se calla y no tiene dobleces, me gusta esa gente. Con la gente que me gusta. Bueno, nuevamente con la gente que me gusta en este miércoles de Mina a la Carta. Muy buenas noches a todos ustedes. Espero que, como siempre, estén muy, pero muy bien. Yo realmente espléndida con estos invitados espectaculares que van a cenar conmigo esta noche. Pero antes, les recuerdo que como siempre vestida por Tinola Borbón. Fíjense qué preciosa esta chaqueta, toda brillosa, brillante como yo. Me encanta, Tinolita, muchas gracias. Ya sabes que puedes hablar con Tinola llamando al 021 52 50 60 o en el Facebook Tinola Borbón S.A. Bueno, el Imperio de la Belleza, que estuvo la semana pasada con nosotros, Joseph y su hija. Mucha gente me comentó y me dice Noelia, que hoy justamente me maquilló, que todo el mundo le comentó. Me dice, ¿cómo se ve el programa? Porque todo el mundo, todas las clientas me comentaron y me vieron en el programa. Realmente un divino. La historia de Joseph y de toda su familia, y bueno, y también obviamente el querido Rubén, que estuvo con nosotros, y Junior. Así que una linda mesa la del miércoles pasado. Ya sabes, el Imperio de la Belleza, Joseph. Y te digo, reitero, visita su casa central al costado de la terminal. Ya sabes que cuando hablo de maquillajes, de artículos de belleza en general, te hablo de Revlon. Por eso, hoy te presento nuevamente el esmalte Revlon Color Stay Hell Envy. Base más color en una sola aplicación. Color perfecto de salón de belleza. Tonos intensos, resistentes para el día a día. Probá también el innovador esmalte con brillo de diamante, resistente y duradero. Y lo pones arriba del esmalte, elegís la tonalidad que quieras y le pedís el esmalte con brillo de diamante. Te deja una terminación perfecta. Bueno, estamos con nuestros invitados de hoy. El intendente de Asunción, el señor Arnaldo Samaniego. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Mina. Muchísimas gracias por invitarme a participar de esta mesa. Muchas gracias por venir, intendente. Sé que estás con muchísimos trabajos y queremos que nos adelantes algunas cuestiones del Papa. Y sé que también va a haber una especie de macro bacheo, ¿verdad? Así mismo. Después nos comentás. El señor Aníbal Pachano, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Un placer. Bueno, con Aníbal muchas gracias de invitar. Estamos compartiendo todo. Sí. De televisión, radio. Todo. Aparte compartimos varias mesas en casa. Me encantó. Sí, de verdad. Lo conocí a Aníbal haciéndole justamente una entrevista al programa y a partir de ahí ya nos quedamos amigos. Como en familia. Exactamente. Que es lo más lindo que ha pasado. Esta llegada al Paraguay tiene mucho que ver con eso y también la decisión de quedarme. De poder entrar desde un lugar diferente, con gente distinta, inteligente, bien relacionada, que me van a cuidar. Así que estoy feliz de estar trabajando al lado tuyo. Gracias, Aníbal, de verdad. Y el profe Benicio Martínez. ¿Cómo está usted, profe? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto, realmente gratificado por la invitación y conocer a una personalidad de lo que significa
el glamour bonaerense, en el caso de Aníbal Pachano. Siempre quise conocerlo personalmente, admiro su trayectoria, conozco su trabajo profesional. Y por supuesto, no digo nada del intendente ni de Camilo porque productos nacionales, estamos todos los días en el día a día con él, ¿no? Pero es famoso el intendente. Claro. Sí, por favor. Claro, muy famoso. Bueno, y Camilo, compañero ahora de radio. Ahora se me hizo periodista el muchachito. Camilo, ¿qué tal? Gracias por venir. Muy bien, muchas gracias, Mina. Yo pensé que me iba a decir compañero colorado. No me digas que te afiliaste. No, vos me decís compañero nomás. Compañero Añetete, ¿verdad? Colorado Añetete. Algo por el estilo. Exacto, no, compañero de radio. No, gracias, Mina, por invitarme a esta mesa y compartir aquí con el intendente, con el profe, con Pachano, que ya nos vimos allí en la radio, nos cruzamos. Claro, porque justo nos cruzamos, porque después le iba a contar todo el tema de Camilo y Pachano en la radio, pero ahora se están viendo muy seguido Pachano y Camilo. Sí, y me preocupa porque me parece que él estimula algunos atentados y actos un tanto subversivos allí dentro de la radio. Sí. Parece que él tiene sus elementos que envía hacia la otra cabina y producen algunos incidentes que mejor mantenerlos internamente. No. Hoy nada se mantiene internamente, ¿verdad? Sí. Se pone nervioso Camilo. Cuidado. Radio 1000 está on fire, por favor. Bueno, Anita González de Il Bambú, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches a los invitados, Mina. Ay, ¿sabes qué? No estaba, yo lo único que quiero es presentar rápido para comer. ¡Qué delicia! ¿Qué nos hiciste? Bueno, esta noche estamos ofreciendo desde Il Bambú una cazuela baiana, moqueca, tradicional comida, tradicional plato baiano, que está hecho a base de pescado, marisco, cocinado en leche de coco. Y el aceite. Y el toque de aceite de dendé. Por Con favor, estamos vegetales y cilantro o cunatú, como nosotros le llamamos, ¿verdad? Acompañado con un arroz. Y de postre tenemos un budín de pan con dulce de leche. Ñan de Así gordopata total. Ñan de maetete, así que... Ñan de gordopata. Hoy es San Juan luego, así que no hay que... Hoy tiramos la dieta por la borda. Yo digo, hoy no, nada de dieta. Eso digo hace 30 años. Hoy nada de dieta. Menos calorías que el meyú. Sí, esto claro, tiene muchísimo menos calorías que el es mucho meyú. más saludable. Así que disfruten y... Mina, te voy a comentar, me despido esta noche. Sí, porque después ya volveré alguna vez. Vamos intercalando. Diferentes restaurantes, pizzerías. Bueno, y la chef acá hoy de todo lujo. Yo no soy chef, apenas soy cocinera, pero me gusta cocinar, nos gusta cocinar en Il Bambú, así que le envío saludos a nuestro personal de cocina, a Mabel, a los mozos, a Lourdes, mi hermana que está todo el tiempo en la pizzería, y recordarles que pueden hacer hacemos catering. Así es, ahí está en pantalla, pueden 508 266. 266, 508 266, ya saben dónde queda Il Bambú. Queda justamente, hablando de la intendente, siempre le hacemos propaganda al intendente porque nos acordamos de la Municipalidad de Asunción siempre cuando damos la referencia. Queda a 2 cuadras de la Municipalidad sobre Mariscal López, hacia San Lorenzo, digamos, a 2 cuadras de la Municipalidad. A la mano derecha, en la esquina. Y recordamos que hacemos catering, así que próximamente vamos a estar implementando la cocinera en tu casa. Así que el que quiera... Claro, porque eso es interesante. Para los cumpleaños, ¿verdad? Te llevan su horno, ¿verdad? Y te hacen pizzas, calzones, de todo. En tu casa. En tu casa. En tu casa. Qué bueno. Y próximamente vamos a implementar los platos. Así que una reunión de amigos de 10, 20, hasta 20 personas. Vamos a, si quieren comer algo de lo que está en la carta, ahí que está. son de los Llamar mariscos. al 508. Hacemos. 266. 508 266. Bueno, que disfruten. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿qué dice? Atendeme, me ponen ahí. Pueden comer. Qué rico. Pueden comer. No, pues tiene una Y no es de utilería. Esto, No es de utilería, no. Pueden comer. ¿Saben qué? Quisiera, bueno, después les digo. Bueno, lo primero que quiero saber es, intendente, hoy justo iba a comer por ahí. Intendente. ¿Dónde empezaba por ahí? Intendente, ¿qué pasó con los famosos semáforos que cablearon un poco hoy? Lo que pasa es que hay una transición. Nosotros tenemos una dirección ejecutiva que es la que trabajó con los coreanos y todas esas cosas. Y está en una etapa de transición de programa, pero también demostró la fortaleza. Imagínate
intervenir en 30 cruces. Prácticamente. Son 30 los cruces ya que están con los semáforos. La que tuvieron problemas esta mañana. ¿Pero cuántos son los cruces que están con los semáforos inteligentes? 78 aproximadamente. Muchísimos sí, son. Cruces semafóricos. Alrededor de unos 400 aparatos semafóricos. De hecho, las bondades de ese sistema semafórico ya se notaron, total, claro. Ya se notaron por lo menos... Los corredores. Claro, los corredores. O sea, Mariscal López, es impresionante cómo se agilizó con los... Ahora, ¿cómo hacer...? El sistema cambiamos después de 40 años, sí. Imagínate. Después de 40 años se cambiaron los semáforos. El sistema semafórico. Antes teníamos un sistema denominado Gertrudes, que, bueno, ya está totalmente obsoleto. Se programaba así por minutos estables, sí, no podías manejar ahora vos esto desde... es alta tecnología desde un centro. De un centro que está instalado sobre la avenida Costanera. Sí. Ahí se monitorea y se regula la frecuencia, se hacen los estudios. Los aparatos semafóricos tienen sonido para invidente, contador de vehículos, sensor de velocidad. ¿Tiene sonido para no vidente? Sí. ¿Pero está funcionando eso? Sí, sensor para velocidad y cámaras. Y las cámaras que trabajan obviamente en red con la central de monitoreo. Y lo de las cámaras, digamos, que ya están funcionando ya las cámaras, también, ¿verdad? ¿Todavía no cobran multas si pasabas en rojo? No. Todavía o sea, no es para fomentar que la gente pase en rojo, pero digo, todavía no, porque después van a hacer después también... Después vamos a reglamentar, previa audiencia pública, vamos primero seguir con nuestra campaña de seguridad vial, que lo estamos enfatizando con varias organizaciones, principalmente con aquellas asociaciones de familiares y amigos víctimas de la inseguridad vial. Trabajamos con la Fiscalía, con la Policía Nacional, en fin, todo lo relacionado. Seguridad vial ya es una materia dentro de la malla curricular en la escuela. Ahora, ¿sabes qué es lo que falta el tema de seguridad vial? No sé si tenés plata o no, digamos, en la Intendencia, porque bueno, los semáforos fue una gran ayuda. Plata es lo que menos hay. Plata no, bueno, entonces estamos jodidos. Porque, no, el tema de hacer una educación vial, ya sé que los colegios lo están haciendo, pero hacer también a través de los medios. Porque yo, ¿sabes qué? Detesto cuando... hay que ir por la derecha, porque cuando vas a pasar y vas más rápido por la izquierda, no. Se pone por la derecha, se va despacito. Y el que está a la izquierda, también despacito. ¿Verdad? Entonces te cierran el paso en síntesis y arman una cola impresionante. Se maneja mal. Ese es el mayor problema que tenemos en el tránsito de la ciudad, además de los 1.800.000 personas que entran y salen diariamente a la ciudad, en 400.000 vehículos livianos. 24.000 colectivos, 20.000 camiones y miles de motocicletas. Y tenemos prácticamente los mismos accesos a la ciudad que en la época de la colonia. Entonces nosotros generamos las vías alternativas, hemos asfaltado 1.500 cuadras sobre empedrado, generando esa vía alternativa, ya corregimos aquella que vos reclamaste una vez. Sí, porque era contramano, no la parte. Y después el tema semafórico, hablaste de seguridad vial también dentro del componente de cooperación que tenemos con Corea. Estamos equipando una plaza, justamente una plaza temática para enseñar a los chicos y también a aquellos infractores a conducir, ¿verdad? Entiendo. Entonces, ahora, el tema de las señalizaciones, para saber los caminos alternativos, van a poner, digamos, carteles para poder saber cuáles son los caminos alternativos. Ya está adjudicada la empresa que va a llevar adelante todo lo que sea señalización horizontal y vertical. O sea que coincidentemente este mes se dispara un proceso muy importante. Mejoramiento vial de unas 600 cuadras. 600 cuadras en los diferentes barrios de Asunción y principales avenidas en General Santos, que ya se está trabajando desde Félix Hogado hasta Cerro Corá, una inversión nunca visto en la Municipalidad de Asunción, 50.000 millones de guaraníes solamente en la avenida General Santos, de nuevo. O sea que vamos a tirar todo el asfaltado viejo, los caños de la Escobrosana también, cambiarlo, llevarlo al sitio de la vereda. ¿Y por qué al sitio de la vereda? Para que el día de mañana, cuando reviente un caño, no se interviene la calzada por el bache, sino en la vereda. Después vamos a hablar de los baches. Mario, candidato a... Pero esperen, un salto olímpico del intendente. Yo estoy acá como periodista. No como periodista, pero le apoyás a Mario como candidato a intendente. Sí, claro. Sos de Avanza País y por lo tanto en realidad le estaba escuchando al intendente. ¿Sabe qué intendente? Yo empecé Radio 1000 ahora el lunes y allí en Minas me fui en bicicleta desde mi casa que está en Sajonia.
son 15 kilómetros, desde Sajonia hasta allá. En bicicleta. Vos sabés que realmente, yo soy ciclista hace mucho tiempo, están muy mal las calles. Es como que el asfalto se remanga todo hacia el lado derecho de las veredas. Y eso es reciente. Yo creo que están haciendo un recapado con algún tipo de problema que se remanga el asfalto. Y a los ciclistas nos crea un problema vital. Porque vos sabés que venía por Mariscal López. Yo conozco porque y venían los micros así. Los micros no vienen así. Y es como que vos no podés irte aquí porque te podés caer. Y los micros te vienen y te presionan. ¿Microcentro así? No, Mariscal López. Viene Mariscal López, España, entonces es un problemazo. Principalmente desde la zona de calle, municipalidad hasta General Santos más o menos. Eso está dentro del proceso de mejoramiento vial. Ahí hay que cambiar todas las cañerías, todo el sistema. En todas partes. Montevideo uno viene bajando, están todos. Ahí tenemos, pero un deterioro muy notorio. Ahí tenemos el sistema de cañería de barro, o sea que de cerámica de la época, tiene 60, 70 años aproximadamente. Y si eso no se cambia, Camilo, no podés reparar el pavimento, se tiene que cambiar todo el sistema de agua. ¿Y quién tiene que cambiar eso? Y ESAP. O sea que yo no pero estamos trabajando con ellos, ¿sí? Van a invertir una suma interesante justamente para el cambio de cañería. Mucho, las 600 cuadras que vamos a intervenir, la condición es justamente el cambio total de la cañería, del sistema de cañería de ESAP y de la red cloacal para pasarle el asfaltado. Si no revienta, como dice, revienta inmediatamente. Así es. Si pero también hay un sistema, como me parece que en Asunción, esa cosa de que la calle tenga como ese adoquín medio raro, que es distinto al de Buenos Aires, pero viste que como con piedra. Empedrado, sí. ¿No? ¿Eso es una norma que no hay que sacar en general o es una...? Bueno, Asunción tiene 16.000 cuadras, de los cuales unas 4.500, cuando llegué a la administración, 4.500 eran las asfaltadas y casi un 90% de las asfaltadas ya con vía útil vencida. Entonces nosotros asfaltamos 1.500 cuadras y en paralelo tenemos que estar arreglando. Lo que le pasó a Carlos Vilisola, en un momento dado, la ciudad parecía, en serio, la posguerra. Porque claro, se le vencieron todo y hubo, me acuerdo justo en esa época, también el diluvio, tipo el año pasado, que también hubo diluvio. Sumarle a eso, las lluvias atípicas. Eso te digo, las lluvias atípicas, ¿verdad? Y el vencimiento ya del pavimento, me acuerdo que parecía una ciudad después de la guerra, pero en serio. Después hizo mucho asfalto también. La diferencia con Carlos Vilisola es que en esa época se cobraba al frentista y ahora no se le cobra al frentista. Claro, y vos tenés que asumir todo, o sea, la municipalidad. Exacto, ahora hay un problema con el tema de asfaltar nomás las calles. Yo iba allá hacia Sajonia y se empezaron a asfaltar varias calles y se nos inunda todo ahora. Porque al no haber desagüe pluvial, asfaltar, se caiga el agua, te corre, te entra todo. Entonces, yo no sé si es conveniente asfaltar tan rápido, si eso no va acompañado directamente. No, se hace todo un estudio. En mi barrio es un caos. Un plan maestro. Sajonia sí, bastante complicado, ¿verdad? Porque la napa freática, o sea que las aguas subterráneas son muy altas. Entonces no absorbe. Entonces es complicadísimo. Ahora, ese es el tema de los desagües pluviales, que cuestan carísimo. Los desagües pluviales. Y encima, es un trabajo que no se ve porque está enterrado bajo tierra, ¿verdad? Imagínate sobre la avenida de España, de Santa Rosa a Tacuicer, ahí hay 1 kilómetro de túnel sepultado prácticamente por el asfaltado. Nadie ni se imagina que hay unas galerías de 2x2 que, bueno, fácilmente con un vehículo puedes pasar por ahí. Bueno, tengo que dar una brevísima pausa. Después quiero sobre el fútbol, y ahí me van a ayudar ustedes, porque yo entiendo muy poco, o nada en realidad. Todo este tema de la FIFA, Conmebol, cómo influenció, digamos, en el estado hasta de ánimo, digamos, del fútbol paraguayo, en el marco de la Copa, ahora en Chile. Quiero saber si sabes algo del doctor Leos, cómo está, pero todo eso me decís lo de la pausa. ¿Y si Guaraní va a salir campeón de la Libertadores? Acá hay preguntas capciosas y el menú que se presenta en materia futbolística no te deje influenciar, Mina. Te pido, por favor, porque acá Guaraní, Cerro Porteño, menos mal que no viene acá Aníbal Pachano hablando de Boca o de River. No, yo de Boca. ¿Qué sos? ¿Boca sos? Boca Juniors. De Boca. Entonces, ¿Y vos qué sos? Pero yo soy como medio truco. Entonces vas a hacer esa es la pregunta. No. Escúchame, no comes si no me contás. Después de la pausa. Luego de la pausa nos cuenta. Atención, en la mía casa encontrás todo lo que hace que tus espacios sean únicos. Mira lo que son. Esto justamente están mostrando ahora. ¡Qué preciosuras!
La Mía Casa, ya sabes, podés también seguirla en Facebook, La Mía Casa en Facebook, y en Instagram, @LaMiaCasaPI. Y enterate todo lo que tiene para ofrecerte en muebles, en decoraciones y con asesoras que van a hacer que tus espacios encanten. Este reloj ponderamos muchísimo. En La Mía Casa queda en Lilio, casi Casianov, casi Lilio, porque es en la esquina. De lunes a viernes de 8 a 19 y los sábados de 9 a 13 horas. Teléfono 600-371. La Mía Casa, espacios que encantan. Bueno, Impacto, ahí está, esta mesa que me ponderaron muchísimo. Hoy Pachano me encantó la mesa y las sillas de estilo medallón, que están muy de moda. Juego de comedor, living, pero todo en un solo lugar encontrás. Impacto te espera en su showroom de la fábrica, Ruta 2, kilómetro 14,5, San Lorenzo. Seguí todas las novedades del mundo Impacto en Facebook, Twitter e Instagram. Impacto, todo para tu hogar en un solo lugar. Y hoy está de aniversario, cumple un año Marketplace. Mirá lo que es la vajilla de Marketplace. Mira, este es mi plato. ¿Cómo yo quiero que ponches mi plato? Puede ser, a ver, un poco ahí arriba. ¿Se ve mi plato? Ahí. Porque te juro que es una obra de arte. A ver, ¿sí? ¿Se puede ver? Ahí está. Mirá lo que es. El mío no está. Ya, el mío. Ahí está. Mirá lo que es. Ahí está el tuyo, Mira, ahí hay Pachano, ahí. Mirá lo que son los platos. Una belleza. Mirá con el platito del pan. Es una obra de arte, por favor. Sí. Bueno, Marketplace te invita a descubrir todo lo que podés encontrar, ya sabes, productos únicos y de diseño y de colecciones exclusivas. Todo lo que te imaginás en el Paraguay a precios que te van a sorprender. Equipá toda tu casa en Marketplace. Te espera de 9 a 20 horas en la Avenida España, casi Sacramento, donde antes era el bowling, ¿se acuerdan? Bueno, ahí. Marketplace, tu casa es tu reino. Ahora sí, brevísima pausa y enseguida volvemos. Benicio, profe, ¿de qué club sos? Luego de la pausa. Me gusta la gente que cuando saluda en la tanda de penales Paraguay. Copa América Chile 2015 en HD. Vivilo como si estuvieras ahí. Contigo Sports HD. Viví toda la pasión de la Copa en alta definición. Conecta tu casa a Tigo Star HD. Más 3 megas de internet a solo 199.000 guaraníes. Contrata llamando al asterisco 611 o al 021-618-9900. En Tigo, el centro sos vos. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stay Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Hola. ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. En el día de mamá y papá, deja que ellos decidan lo que quieran. En Farmacenter están los regalos. Y para que ellos elijan, sorteamos 20 gift card Farmacenter cargadas con 2 millones de guaraníes cada una. Farmacenter te cuida. ¿Puedo? Sí, claro. Chao. En Joseph, vive la experiencia. Chacoré es pionero en alquiler de contenedores y marca la diferencia. Chacoré entrega materiales paletizados y en bolsones o bid-bag.
primero en grúas de última generación. Chacoré produce hormigón elaborado y ofrece servicio de bombeo de hasta 143 metros de altura. Chacoré 600 057. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente. Bueno, estábamos ponderando lo que es el Samsung Galaxy S6 y S6 Edge. Mira lo que es. Un diseño, pero impresionante, realmente un chiche, una joya, una joyita, ¿eh? Y además los nuevos Samsung Galaxy S6 y S6 Edge vienen con un increíble sistema de carga rápida, que es lo que más me gusta. Agarrás y 10 minutos y tenés para 4 horas, y un ratito, ¡ping! Y ya se carga automáticamente, rapidísimo. Adquirí tu Galaxy S6 y S6 Edge en tu operadora favorita, en cualquiera de ellas, y en los locales de ventas autorizados por Samsung Paraguay. La nitidez que tiene es impresionante, ¿eh? Para conocer más, ingresar a la fanpage en Facebook de Samsung. Ahí está, espera acá. Mira qué lindo. Bello. Amo esto. ¿Cierto que ese teléfono se sortea acá entre los participantes? Todos me dicen lo mismo. Yo tengo que decir, compren, no sean tacaños. ¿Cómo que se sortea? Se regala. Claro, que de tanta alabanza nos tendría que regalar Samsung. Compren, porque miren lo que es. Amo este celular. Y Aníbal ya está enamorado. ¿Ya lo tenés? Sí. Yo todavía no lo tengo. ¿No lo tenés todavía? Pero por dar gana nomás todavía no me fui a comprar. Pero me encanta. No, pero te lo tienen que regalar. Ah, me lo tienen que regalar. Obvio. Obvio. Pero si está en Paraguay tiene que regalarle. Si no lo tiene todavía es porque está esperando. Obvio. No. Me lo compro. Me lo compro. Bueno. Señora, la escucho. Ya sé de qué sos, no sé ni para qué te pregunto. No, Benicio Martínez es de Cerro. ¿Por qué motivo, mío? ¿Por qué motivo? Falso de toda falsedad. No. No, yo tengo la espalda ancha. Mi señora, mi familia, mi hijo. Tengo un hijo que es de la sub-12 de Cerro Porteño. Sí. ¿Verdad? Arquero. Ah, y vos sos coreano. Mi señora es de Cerro Porteño. Exacto. Mi familia. Tu señora es de Cerro Porteño. Todos tus hijos amigos, y vos. Parientes. ¿Qué sos, Benicio? Espalda ancha, aguanto la presión y debo esta noche decir en el programa de Mina que coincido en el sentimiento con el amigo Camilo. ¿Qué? Profe. Mentira que sos guaraní. Qué grande. Debo hacer esta particularidad. Yo soy aurinegro, guaraní, pero admito de que me adora la hinchada de Cerro. ¿La hinchada de qué? De Cerro. Sí, de Cerro, le tiene cánticos especiales. Con cántico especial. Ah, soy de guaraní. Sí. Qué maravilla, me gusta guaraní. Me encanta. Así mismo, y vamos a representar al fútbol paraguayo en la semifinal de Copa Libertadores y vamos a ganar la final. Me encanta. Qué grande. O sea que yo fui de Nacional, fui de guaraní, soy más o menos de Cerro ahora. De todo eso, según los maridos. Vos sos como yo, trucha. Vos sos como una hincha trucha. Por eso yo pensé que te vas cambiando de acuerdo al color de por eso cómo yo le digo, no, entonces eso de Cerro, ¿y por qué ya se no por la vía húmeda? Le digo, no. Así no. No, vos sabés que en serio, yo soy de todos los clubes según tuve 3 maridos, digamos, o sea, el último no es marido, pero bueno. Entonces... Me gusta la... Claro, porque voy cambiando, porque entonces así no te llevas mal por el fútbol. ¿Cuál es el problema? Totalmente, ¿verdad? Claro, totalmente. No, pero hay vos por eso sos guaraní, libertad. Cerro, claro. Porque sos un poco guaraní, un poco Cerro. Totalmente. Vos Olimpia. No. Cerrista total, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y tu familia que le obligaba a todos que sean de Cerro? Todos son Cerro. O sea, democráticamente. Es que la mayoría son cerristas. Vos sos Boca, Aníbal y vos guaraní. ¿Siempre fuiste guaraní? Sí. Mi mamá es de guaraní, después toda mi familia es enferma cerrista. ¿En serio? Toda. O sea, yo te digo, profe, Cerro, profe, ahora mismo que mis tíos, los hermanos de mi mamá están viendo, allá hacia Barrio Obrero, en este momento se cayeron así de espalda. Sí, seguros. Seguro. Yo también. No, porque le dan como un cerrista. Claro, a mí también me dan qué como bueno que es de guaraní. Bueno, hablando de fútbol, el tema FIFA. Conmebol, ¿qué
todo este tema... O sea, porque esto se hablaba ya antes de Benicio. Era un secreto a voces. Lo que pasa es que ahora entró la FBI ya con documento en mano y otro cantar. Exacto. Evidentemente toda esta situación, digamos, es como una especie de un efecto de un tsunami que logró socavar las mismas bases de la Federación Internacional de Fútbol Asociados, FIFA, la máxima autoridad en materia futbolera en el mundo, y que tuvo un efecto multiplicador negativo en los 5 continentes. Sí. Entonces, y las distintas asociaciones, la CONCACAF... Pero un efecto, ¿por qué? Porque de alguna forma u otra estaban todos vinculados. Pero Argentina me parece que fue el más afectado. Claro. ¿Por qué, Pachano? Porque me parece que Grondona tenía ahí agarrado, enquistado una situación. Sí. Digamos que todo el mundo sabía, todo el mundo lo detestaba, pero era como un intocable. Claro. Y en ese intocable yo digo que es como un, viste, como un de esos Al Capone de vieja época, en donde ahora se destapa una situación... A través de los audios y todo. El audio es una cosa impresionante. Pero aparte cuando vos lo tenías enfrente a Grondona, era como una cosa rarísima. ¿Por qué? Porque te daba esa sensación de mafioso. Como que, viste, pocas palabras, mudo, bruto, porque era un bruto, digamos. Si vos tenías una conversación, no era un tipo así culto, ¿entendés? Y vos decís, pero ¿cómo este tipo pudo llegar a tanto poder? Y me parece que, bueno, ahora quedaron los hijos, que hay parte de la familia, hay gente que, digamos, que él iba acomodando de acuerdo, y ahora va a saltar todo. Claro. Y yo creo que va a ir en cadena. Cuando dice dominó, Pachano, efecto dominó. Cuando dice Pachano, y que daba la impresión de un gran mafioso, de Don Corleone, más o menos, ¿verdad? Sin embargo, Leos, digamos, que también obviamente está salpicado por todo esto, ¿verdad? Si bien me acuerdo que justamente Juan Carlos Galaverna fue uno de los que había dicho algunas cosas al respecto ya hace mucho tiempo, pero digamos, todos le ponderaban mucho a Leos, todos los periodistas deportivos, y no solamente los periodistas deportivos, sino que decía, bueno, Leos trajo, ¿cómo que se llama ahí? La Conmebol al Paraguay, o sea, como que hizo muchas cosas por el Paraguay, y era más ponderado que criticado, digamos. Claro. Y hoy día, digamos, más o menos, yo no digo que no... Que marcan distancia con él. Marcan distancia, no solamente marcan distancia, es poco, digamos. Hay mucha gente que digamos, lo condena fuerte. Creo que yo siento particularmente, una gran tristeza. En lo personal, porque yo lo considero un amigo. Y yo me considero un amigo de él. Tuvimos muy buenas relaciones con él. Seguimos teniendo muy buenas relaciones. Bueno, sí es importante que uno reivindique independientemente de que un amigo puede cometer un error, como ¿verdad? Persona, para mí una bellísima persona. Siempre le trató de manera preferencial al periodismo deportivo del Paraguay. Y él no olvidó sus raíces. Fue periodista deportivo. Él fue periodista deportivo. Claro que sí. Yo no sabía eso. Claro que sí. Bueno, entonces él no olvidó sus raíces. Y siempre le dio un trato preferencial a todos los colegas de nuestro país. Y yo particularmente, ¿verdad? Entonces, yo siento una gran tristeza como amigo de él. Ahora, como periodista, como comunicador de la opinión pública, debo decir las cosas que pasan y decir al pan pan y al vino vino. ¿Y qué es el pan y qué es el vino en relación a Leos? Y que es todos los días, ahí está comprobado, él ahora está con arresto domiciliario. Como en los Estados Unidos existe la cadena perpetua, acá según nuestra legislación, 75 años y no te vas más a la cárcel. ¿Y allá ¿verdad? sí? Allá sí. ¿Por qué? Él tiene 86. Pues, si se le concede la extradición, ¿verdad? Él puede ir igual porque hay cadena perpetua. No importa que tenga 99 o 100. ¿verdad? ¿En serio? Claro. No entonces, claro. No hay ni una consideración para la gente mayor. Ninguna. Pero igual yo para creo gente que mayor. Aunque no vaya a la cárcel toda esta gente, yo creo que ya está condenada. Sí. Digamos, cuando se empieza a destapar toda esta historia, ya quedan como en una condena pública, que es mucho más dolorosa. Lo que también yo, mirando el contexto general, esta es mi visión, ¿verdad? Perdió, digamos, la dirigencia del fútbol mundial dos cosas. El rasgo de impoluto en todas las cosas y ese sentimiento todopoderoso que tenían. Porque era un estado
dentro de otro Estado. Hacíamos el paralelo recién con el Vaticano, digamos. claro. El Papa, eran más poderosos que el Papa, decíamos, porque más masivo seguro, porque el fútbol es un deporte, imagínate, más masivo que la propia Iglesia Católica, Claro. que es una No, enorme... pero además imagínate, es tan corrupto exacto, con más entender seguidores. las cifras que se manejan, ¿no? El volumen de las cifras. Pero además muchas veces, profe, vos cosa... sabés que cuando había, por ejemplo, conflicto entre jugadores y dirigencia y se quería judicializar, por ejemplo... No te permitía. Venía advertencia de la FIFA que si vos le metías a la justicia ordinaria de tu país, le sancionaban a tu club y hasta a tu liga. No, O no sea, te permitía. No había ninguna disposición legal aquí en Paraguay, pero vos tenías que apartarte porque si no quedabas fuera. Exacto. O sea, el poder tan brutal tremendo. es gigantesco. Voy a decir simplemente una anécdota que muy pocos seguramente recuerdan. ¿A qué me refiero de apunto? Joao Elança, el brasileño presidente de FIFA. Estoy hablando 78, 79. La selección juvenil de Paraguay clasifica para un mundial donde Kobe, Rusia. Estamos hablando de época de Stroessner. Vale, En los Rusia, 80 y algo fue, ¿verdad? 78, 79. Bueno. Claro, era la época de... Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Clasificó Paraguay, tiene que viajar a Rusia. ¿Cómo Rusia? Ni pensando. Claro. Entonces, lógico, esa palabra, mala palabra. Claro. Bueno, esta tarde, vamos a fantasear, esta tarde vino Joao Elança en persona. Vuelo privado, obviamente. Al día siguiente, Stroessner ya lo recibió en el Palacio. Conclusión de la historia, la selección juvenil paraguaya viajó a Rusia. El poder. El poder que tenían. Y que tenían. tienen. Todavía tienen poder. Y claro, porque claro están tratando de tapar mucho más pero cosas. ya... pero ahora, yo creo que ya se desbandó. Le pasó casi como a los militares después de la dictadura acá, ¿verdad? Bueno, atención, ¿vieron esas chicas que cuando caminan parecen que están en una pasarela? Tipo Liliana Álvarez en Radio 1000, que todos se quedan ahí. Viste que están sencillas, Liliana. Sí, están sencillitas. Bueno, porque tienen pulpa de Top Model. Refresca esa pulpa que llevas dentro con una Pool, la gaseosa con fruta para gente con pulpa. Pool, naturalmente nuestra. Ahora sí vamos a una brevísima pausa. Le preguntamos a Pachana, a ver, ¿por qué vino a Paraguay? ¿Por qué salió del Bailando? ¿Y por qué sobre todo eligió Paraguay? ¿Cómo fue su venida? Y no solamente su venida, se quiere quedar en Paraguay. ¿Me permití? O sea que fui invitado para saber solamente qué club era, para ponerme en evidencia. Agradezco un aplauso para el profe Guaraní. Iba a decir una cosa, pero puedo decir Guaraní, carajo. Claro. Buenísimo. Pausa y volvemos. Cualquier charla, la locura. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stagel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. ¿Puedo? Sí, claro. Chao. Yo me cambié a un super espuma porque descubrí que lo que hace la diferencia en un somier es la espuma. Los colchones super espuma están fabricados con resortes de acero templado súper duraderos y múltiples capas de espuma que combinadas brindan el soporte y confort ideal para mi cuerpo. ¿Y vos qué estás esperando? Hacé como yo, cambiate a un super espuma y viví más despierto. Chacoré es pionero en alquiler de contenedores y marca la diferencia. Chacoré entrega materiales paletizados y en bolsones o big-bag, primero en grúas de última generación. Chacoré produce hormigón elaborado y ofrece servicio de bombeo de hasta 143 metros de altura. Chacoré 600 057.
Tenés todo el tiempo que quieras con Practipago. Vas a poder realizar tus pagos de forma mucho más rápida y sencilla. Contamos con más de 1000 bocas de cobranzas en todo el país. Para mayor información, accede a www.bancontinental.com.py o comunicate al 492-501-3. Un servicio del Banco Continental. Una sensación de descanso. Se siente esa buena atención. Y el maquillaje en especial porque cambia mucho el rostro. Es una experiencia que siempre disfrutamos. Vengo con mi hija y bueno, pasamos horas de diversión. Mamá me hizo fanática y es la actividad que siempre hacemos juntas. Ellas confían en Joseph. Viví la Copa América Chile 2015 como si estuvieras ahí. Disfruta la nueva app de Tigo Sports en tu smartphone de cualquier operadora. Vas a poder tener todos los partidos de la Copa América en vivo, las últimas noticias, los goles y las mejores jugadas, notificaciones en tiempo real y mucho más. Descarga la app de Tigo Sports desde las tiendas Google Play o App Store y viví la pasión de la Copa desde donde estés. Entérate más en app.tigosports.com.py. En Tigo Sports apoyamos el deporte paraguayo. Rosa, venga un momento, por favor. Enseguida. Tome nota. Quiero agradecerle por estos 30 años de fidelidad incondicional a la empresa, por haber estado siempre en los momentos difíciles. Quiero pedirle perdón por no haber sido lo suficientemente agradecido. Me gustaría tomar un café con usted en algún momento que usted disponga. Perfecto. ¿A quién me dirigirá la nota? A usted, Rosa. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos. Bueno, atención, disfruta la aplicación de Tigo Sport en tu smartphone de cualquier operadora. Vas a poder tener todos los partidos de la Copa América Chile 2015 en vivo, además las últimas noticias, los goles y las mejores jugadas, notificaciones en tiempo real y mucho más. Descarga la app, pero no la app, descarga la app de Tigo Sport desde las tiendas Google Play y App Store y viví la pasión de la Copa en todo el territorio nacional. Entérate más en app.tigosports.com.pi. En Tigo, ya sabes, el centro sos vos. Bueno, ¿por qué te viniste a Paraguay? ¿Cómo fue que este año te tenemos acá? Porque empezó un proceso paulatino cuando monté Divine, que fue el penúltimo espectáculo, que era un poco la historia de mi vida. Sí, preciosa, hermosa, sí. Divina la obra. Y hice una gira nacional, después llegué a Buenos Aires, y fue como un cúmulo de cosas en que me empecé a sentir como atacado políticamente, personalmente, productivamente, como productor independiente de teatro, en esta cosa de que yo tengo una forma de pensar muy particular, que soy frontal, y como yo trabajo desde los 12 años y todo lo que tengo lo tengo gracias al trabajo, a mí todos estos vericuetos sindicalistas y viste que esas normas que imponen y que si no pagás tal cosa y que si no pagás tal otra, llegó un momento como que me agobió. Siendo un productor que tengo arriba de 15 espectáculos guardados en un depósito, intactos, me cansó el sistema de los actores, de los bailarines, como que todo el tiempo es una queja. Y yo, la verdad que en la vida tuve poco tiempo para quejarme, porque mis viejos perdieron todo, porque tenía que laburar, porque, viste, llegué a ser un arquitecto, digamos, por esfuerzo y por vocación, pero jamás, digamos, yo en el trabajo me quejo de lo que hago. Si yo decido hacer tal cosa es porque me gusta, y si no, vendo rabanito.
pero no molesto a la gente ni al sistema. Y creo que esta popularidad que me dio el Bailando y Tinelli, a mucha gente le molestó, porque me parece que ese glamour que uno venía arrastrando de 32 años de trabajo es con mucho esfuerzo. Claro. Y entonces hay gente que es mediocre, que nunca va a salir de esa mediocridad y que obviamente va a jugar a ver cómo lastimo a fulano o a mengano. Y la verdad que se jugaron con cosas personales feas, de mi enfermedad, de la cual me siento orgulloso, que estoy, digamos, también con ganas en el Paraguay y para eso, digamos, estoy también haciendo cadenas políticas como para que me escuchen qué quiero hacer en el Paraguay con el tema del HIV, ayudar a la gente, que la gente pueda entender que es una enfermedad crónica, que hay que hacer campañas de prevención. Crear conciencia, ¿no? Crear conciencia. Y por otro lado, esta cosa de irme, yo no lo hice a los 25 años, cuando me recibí de arquitecto. Y ahora ya crié a mi hija, tengo mi patrimonio en Buenos Aires, y dije, ¿por qué no? Y el Paraguay siempre me recibió bien, desde la primera vez. Y me fui como relacionando con gente que siempre me quedaba algo importante. Una de esas personas fuiste vos. Y siempre que me acuerdo que venía al Paraguay, siempre decía, yo quiero ver la mina, yo quiero hacer una nota con Mina. Cierto, todas las veces lo hicimos. Y eso fue así, y tuve la suerte de que cuando tomé la decisión, había salido Bolivia primero, después salió Chile, me quería ir a México, y dije, no, terminé Family el 8 de marzo, después de mi cumpleaños, que cumplí 60 años, y dije, no, me voy al Paraguay. Mira, bueno, 60 años, y una carrera realmente maravillosa en la Argentina, porque fui a Buenos Aires hace un mes y nos encontramos con Pachano. Obviamente habíamos fijado el encuentro con Pachano, nos fuimos a verlo a Gasalla y nos fuimos juntos con mis hermanas, mi hija, y después caminamos por Corrientes y nos fuimos a un restaurante. Caminamos unas 3 o 4 cuadras. Sinceramente, no es por nada, pero todo el mundo, claro. Hicimos, no sé, en más de media hora 3 cuadras. Sí. Todo el mundo, pero ¿sabes qué me llamó la atención, sinceramente? No que la gente se quiera sacar foto con él, me parecía hasta normal, digamos, porque sin lugar a dudas es una persona muy popular allá, etcétera. Pero con el afecto que lo trataban. Entonces yo le dije, mira, realmente, digo yo, tu mayor capital es el afecto que te tiene la gente. Quiere decir que hiciste las cosas bien. Porque le deseaban lo mejor, Pachano, no te vayas, Pachano, volvé. Pero después, bueno, Pachano, que te vaya bien en lo que quieras hacer. O sea, con afecto, ¿viste? Si vos te das cuenta cuando la gente tiene afecto, ¿verdad? Ese calor popular. Claro, y eso, de verdad, eso pero con afecto. Entonces, eso es lo que ella me lo hizo ver también, además de que yo lo sé. Una cosa es el pueblo argentino y otra cosa son los medios argentinos. Sí. Yo estoy enojado con los medios, porque se han jugado cosas que no había necesidad. Digamos, claro. no había necesidad de hacerme pagar la fama en un precio tan alto. Que yo tuve el resto, digamos, y la ventaja de haber tenido un sostén familiar y también una educación y una profesión que me sostuvo. Pero si eso le hubiera pasado a cualquier otra persona que recién empieza y que te atacan y que te dicen que sos tal cosa porque tenés una enfermedad o porque si tenés un pensamiento político entonces te vas a morir y millones de cosas y persecuciones muy agresivo. Y la verdad que cuando llegué acá, la primera vez que bajé del avión, yo tuve como un impacto en lo popular, que me decían las mismas cosas que me decían en la Argentina. Y luego cuando presenté Smile fue peor todavía, para mejor. Y entonces estaba mi hija en ese momento. Y darme cuenta que mi familia en el Paraguay es tan querida como en Argentina. Y eso para mí es fuerte. Sofía vino esta semana a pasar el Día del Padre y la verdad que hicimos un montón de recorridos y realmente me siento orgulloso de que la gente la quiera tanto. Y tal vez no la conoce, simplemente de verla por ahí en la televisión. Claro. Es una nena muy talentosa y carismática y también mi exmujer también es una gran artista. Entonces, digo, ¿por qué no darme la oportunidad de estar acá? Sobre todo a mí me encanta porque está en Radio 1000. Está en Radio 1000, están todos sorprendidos en la Argentina. Hablé con Tinelli por WhatsApp. Sí. Y me dice, yo no puedo creer que todo lo que estás haciendo en menos de un mes. Y bueno, porque yo soy así. Porque yo me lo propongo y Parodi, que es mi productor, y Ajurraín lo saben los dos, que yo tomé la decisión y me voy a quedar acá.
por un buen rato. Aníbal, después del programa hablamos, mirá que yo también estoy en radio. Dale, por favor. Oferta y demanda. Dale, oferta y demanda. Que me disculpe Mina, pero oferta y demanda. Por favor, por favor. Pachano, te vamos a invitar para que nos hables. Vos te venís a Radio 1000. Claro. Esa es la única posibilidad que tienes con él. ¿Verdad, Pachano? Claro. No, pero en serio, hacen un trío fabuloso a la siesta a partir de las 12. O sea, termina nuestro programa, digo porque Camilo está también en el programa conmigo a la mañana. Y a las 12 empiezan. Pachano, atender el trío. Pachano, Liliana Álvarez y Leti Medina. Dos diosas que a veces se ponen odiosas. Se ponen no paran de hablar. Y Parodi, por favor, que es una especie de topollillo argentino. Sí, el productor, el galán, el productor. Conclusión, sin desperdicio. No, en serio, sin desperdicio. Por ejemplo... Pero eso que dice que hacen un trío es literal. Hacen un trío, pero atención. El tema es el siguiente. Camilo. Está más o menos de las 9:30, 10. No, supuestamente temprano, es 10, pero... 8:30 ayer caí. Ayer, pero siempre está... Bueno, pero ¿de qué hora es lo que vas a ir? Decime ya acá. 8:30. Ah, ¿te vas a las 8:30? Sí. Bueno, desde las 8:30 va a estar, entonces, porque a las 10 llegó la primera vez, pero bueno... en Radio 1000, en serio, y me encanta tenerlo a Camilo, de verdad, aunque pienso casi en todo últimamente diferente con Camilo, pero eso es lo que más me gusta, en serio. La radio se caracteriza por ser muy plural. Pero ideológicamente hablando, ¿verdad? Sí. Y yo creo que con eso... no ideología política, me refiero en la línea de pensamiento. Sí. Yo creo que hoy en día, ¿verdad? El que no se considera un libre pensador, con toda la implicancia y con toda la connotación que significa eso, libre pensador, está jorobado en los tiempos que corren. Está como tirando para atrás un sistema. Si uno no aprende a convivir en la discrepancia, no tiene nada que hacer. Hay que ser más tolerante con el pensamiento, porque hablamos mucho de libertad, de democracia, sin embargo somos intolerantes en el pensamiento. Pero atiendan por una muestrita nada más de lo que es la transición entre... Atiendan, escuchen hoy la transición entre el programa donde está Camilo, somos 4 en la mesa, o sea, ellos son un trío, nosotros somos un cuarteto. Estamos bien. Estamos con Héctor Riveros, el olimpista insoportable de Héctor Riveros, y Benito Fleitas, y obviamente ahora se incorporó Camilo. Y al terminar hoy, cuando ya llega Liliana... ella ya llega y despliega y hace todo un... A ver, un editado chiquitito, a ver. No. Si a Liliana la vamos a bajar algo, no va a hacer la caña precisamente. ¡Ay, Dios mío, Camilo! No me dejan terminar. Hey, Camilo, ¿qué es lo que no te deja, papito, terminar? Tenemos que darles ya. Camilo me quiere dar. Camilo Suárez me quiere dar. Es la voz de Camilo, es la voz de Liliana. No, yo niego. Esto pasó hoy. La Conatel me pidió... pero vos viste cómo... Liliana entra, deja la cartera, hola, y ya va directo. Sí, al otro lado, al otro estudio. Ella es la reina del protagonismo. Bueno, hablando de Conatel, se cambia. Conatel, que ya salió, ahora se va a Copaco, Eduardo González. Por 90 días ocupa el lugar de Rogelio Benítez, y queda Teresita, que no me acuerdo el apellido, ¿cómo? Teresita Palacios, exactamente. Así que algunos cambios. Bueno, voy a la pausa y enseguida volvemos. Carga potencia y calidad en tu auto. Las naftas de Barcos y Rodados están formuladas especialmente para responder las exigencias de todo tipo de motor. Carga potencia y calidad cargada en Barcos y Rodados. Y hablando de Barcos y Rodados de autos, quiero saber este plan, intendente, de bachear. Sé que hay un plan porque me contaron. Un plan de un mega bacheo, ¿cierto? Así mismo. Luego de la pausa, ¿me contás? Ok. Así que buenas noticias. Pausa y volvemos. Te mira de frente, te dice a la cara. Gaseosa con fruta para gente con pulpa. Pulp, naturalmente nuestra.
A la farmacia. Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. En el día de mamá y papá, deja que ellos decidan lo que quieran. En Farmacenter están los regalos y para que ellos elijan, sorteamos 20 gift card Farmacenter cargadas con 2 millones de guaraníes cada una. Farmacenter te cuida. Viví la Copa América Chile 2015 como si estuvieras ahí. Disfruta la nueva app de Tigo Sports en tu smartphone de cualquier operadora. Vas a poder tener todos los partidos de la Copa América en vivo, las últimas noticias, los goles y las mejores jugadas, notificaciones en tiempo real y mucho más. Descarga la app de Tigo Sports desde las tiendas Google Play o App Store y viví la pasión de la Copa desde donde estés. Entérate más en app.tigosports.com.py. En Tigo Sports apoyamos el deporte paraguayo. Tenés todo el tiempo que quieras con Practipago. Vas a poder realizar tus pagos de forma mucho más rápida y sencilla. Contamos con más de 1000 bocas de cobranzas en todo el país. Para mayor información, accede a www.bancocontinental.com.py o comunicate al 492-501-3. Un servicio del Banco Continental. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stagel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Yo me cambié a un super espuma porque descubrí que lo que hace la diferencia en un somier es la espuma. Gracias a la tecnología de capas de confort, los colchones Super Espuma utilizan diferentes espumas progresivas que se adaptan al cuerpo para aliviar los puntos de presión. Así doy menos vueltas en la cama y aprovecho mejor mis horas de descanso. ¿Y vos, qué estás esperando? Hacé como yo, cámbiate a un Super Espuma y viví más despierto. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla. Bueno, nos acompaña todas las noches el riquísimo café Mayo. Mayo. El mejor café. El mejor café. Bueno, ¿qué me tenías que dar vos? Ay, no me diste. Pásame, vení acá. Pasame. Me encanta la neutralidad. Así nomás. El único sonido entre dos personas es el teclado del celular. Cambiemos eso. Charlemos de verdad con un café Mayo. Por favor, ¿eh? Sí. Realmente qué bueno es. Y ¿sabes qué amo de Buenos Aires? El tema, si hacer de una cuestión cultural el café. O sea, sí, eso de tomarte un cafecito y charlar, cultura. Famoso. Tomás un café. Se quedan por horas y horas. Yo lo quiero saber de qué viven los dueños de los cafés. Totalmente. Porque se quedan café por medio, un café cada uno. Y un vaso de agua. Y un vasito de agua y 1 hora charlando. Pero Charlemos pero se repite café igual el café, ¿viste? Que sí, se repite, pero bueno, pero un café están ahí con un café y un café. Hay que cobrarle bien caro entonces. Claro, digo, sí. En relación, en términos comerciales, y lo bueno que se están recuperando ciertos cafés famosos. Pero es toda una cultura bonaerense. Es toda una cultura. Es toda una cultura. Sí. Además, con el chamullo que entran ellos, son capaces... Pero la gente joven, ¿sabes qué? No quedó pegada en esa historia antigua del café, que era lo más lindo. Sí. Los jóvenes toman café, pero de otra manera hoy. Se perdió esa cosa. Y por eso toman café con el celular. Por eso Café Mayo nos dice, no, dejemos el teclado, charlemos. Claro que sí, pero Camilo dijo recién, el versero del profe. Sí, el versero, el chamullero, segundo el versero del profe, no es el tema, sí. Y Aníbal que me lo desmienta. El porteño sí es versero que... No, pero vos le das cátedra a los porteños, porque más versero que vos, efectivamente. No, por favor, no, pero decía... Lo podríamos juntar. ¿Me permitís decir, contarte algo que dijo acá Camilo? No, Camilo dijo. ¿A quién? ¿A mi señora? No, te dijo así, le pido primero a tu señora, porque ¿sabes lo que dijo Camilo? Despacito. Ay, profe, te iba a decir, qué versero que eso, cómo te habrás levantado varias minas. No. Pero no mina de Feliciángeli, ¿verdad? Pero está tu señora. No, porque yo sé que, ¿verdad? Que vos le tenés cortito al profe. Podrá ser muy versero, pero ahí ¿sabes cómo le contesté a ella? Le dije, breve nomás. Sí. Si me miras con furor.
pero mírame siempre, hazme el favor. ¡Ay, qué romántico, canalla! Muy bien. Muy bien. Pero tiene de porteño un poco. Sí, pone Dios, Sí, tiene. Mira qué linda la esposa del profe, ahí está, en pantalla, Bienvenida, de verdad. Bueno, intendente, ¿es cierto que van a bachear? De los versos de los versos al bacheo. ¿Qué cambio? Pero que puede llegar a ser un poema, en serio. Sí, pero vamos a hacer un poema. Vamos a hacer un poema. Hacemos un poema del bache, No, le hago. Para que a él le sirva a él. Sí, a ver. Esto. El hombre, lo dijo Ortiz Guerrero, no lo digo yo. Sí. El hombre líquido es hombre de partido. Se amolda a todo jarro donde es vertido, donde vole vertido. Muy bien, por favor. Bueno, ahora vamos a los baches. No, deja mudo, la verdad que nosotros, como te dije anteriormente, sí, nosotros estamos en el plan de mejoramiento vial. Ya adjudicamos la empresa. Sí. Son 5 lotes para el mejoramiento vial de unas 600, 700 cuadras. Mariscal López, Fernando La Mora, Félix Bogado, General Santos y otras calles en los diferentes barrios de Asunción. Y a eso, complementariamente, una guerra frontal a los baches. O sea que vamos a salir a combatir los baches, vamos a presentar una aplicación justamente para que el ciudadano pueda levantar sus reclamos en la web, tiene el mapa de bache y ahí inmediatamente contactamos con ellos. O sea que todo eso vamos a presentar el martes, pero ya iniciamos el proceso de bacheo. O sea que yo voy a poder poner ahí, por ejemplo, Grupo de Estacionado Aeropuerto, porque hoy me fui a mi ex barrio. Puedo poner así ¿Foto? ¿Foto? Foto de tu celular y levantar. Vamos a habilitar también una línea para el WhatsApp. Ah, fabuloso. Así bueno, por favor, Grupo de Estacionado Aeropuerto, hoy mis vecinos me dijeron, a eso, le conté que ibas a estar vos, pedile que vengan a bachear al barrio. Totalmente. Así que te hago el pedido. Vamos a salir con fuerza y no... Yo te no vivo ahí, pero de todas maneras mis vecinos siempre me llaman. Vamos a salir con fuerza. Lo que pasa es que los tiempos en la municipalidad, la burocracia, demanda mucho tiempo, mucha inversión, pero nosotros las intervenciones que vamos a hacer en lo vial son intervenciones integrales, o sea, queremos unas soluciones de largo plazo. Otro día me prometés que ya falta apenas 4 Sí, me gustaría venir a hablar al Papa, me gustaría venir a hablar del bache, de lo que vamos a hacer, las calles que vamos a intervenir. Pero lo del Papa, antes de, no puede ser, porque espera un ratito, un segundito. Esto que hicieron de la canción al Papa. Sí, así mismo. A ver, la municipalidad de Asunción, o sea, Asunción le canta al Papa. Así mismo, la ciudad de Asunción al Papa. Miren lo que suenan las campanas, canta la virtud. Todo inspira paz, fe y libertad. Vino, aquí está su santidad. Es el mensajero de alegría y de la paz. Ha pintado nuestro cielo de pura bondad. Brilla como el sol, es quien trae amor a esta patria colmada de honor. Es un sueño con los cielos, ha venido en nombre de nuestro Señor. Se llama Francisco, es de Jesucristo, su enviado y llega en nombre de Dios. Por la paz del mundo ora con amor y fe. Tiene el universo. Bueno, impresionante, buenísima, porque se fueron la otra vez a Radio 1000 el intendente, el maestro Luis Álvarez. Y realmente nos daba todo piel de gallina. Preciosa la música. Sí. Pero en realidad porque hubo dos. O sea, a ver, explícame un poco. La iglesia llamó a un concurso, ¿verdad? Así mismo. En esa ocasión hicimos un festival. Sí. Asunción canta al Papa. Sí. Y ahí se presentaron los 8 finalistas del concurso organizado por el arzobispado. O el arzobispado. ¿Qué ganó?
un tema que otro día lo pasamos. Y luego, paralelamente, yo solicité al Consejo Cultural de la Ciudad de Asunción, que preside el maestro Luis Arán, una música para el Papa. Y que sea una especie de We Are the World, tipo Michael Jackson, la campaña bueno, y contra la me hambruna. dice, yo quería así algo de varios artistas. Y justo son 45. Y estaba Héctor Rivero ahí, que sabe todo, ¿verdad? De música, de todo. Y si vos sabés que también 45. eran 45 los artistas que cantaron esa música. Increíble. Mira. Justo 45, pero fue de casualidad. De casualidad. Así que bueno, esta es la canción que hace Asunción al Papa. Es preciosa y me encanta. Bueno, se nos fue el tiempo como siempre. Increíble, es poco, una hora, ¿verdad? Para una mesa tan linda. Sobre todo ahora que ya sabemos que el profe es de guaraní. Claro. Eso tenemos que... Tenemos 5 minutos. ¿Eh? Claro. Pueden cantar. No quiere cantar el intendente hoy. No, hace poco tiempo. Ahora si vamos a cantar 5 minutos, mejor no cantamos. Bueno, pero en el próximo hacemos un karaoke, puede ser, porque el profe también canta. Mira, en el próximo, aquí a una semana, que venga el intendente Ernesto Samaniego con Mario Ferreiro y le pone un karaoke a los Beatles, a ver a quién le sale mejor. No, cada uno elige tipo... A Mario le va a salir. Cada uno elige. Claro. ¿Te acuerdas que hicimos con Dani Durán ese? Yo hice el concurso esa vez, entre Dani Durán y vos. Y ganaste vos. Y después de encima Dani se enojó conmigo, ya no se tienen que me han contado mucho que cantan muy bien. Sí, que le gusta cantar. Cara dura, soy. ¿Sos cara dura? No, pero es sensacional. Te juro que... Cantante frustrado. Bueno, está bueno. Bueno, ¿hacemos un brindis? Claro que sí. A ver, por lo que ustedes quieran, Pachano. Por la amistad. Chin, chin. Salud. ¿Intendente? Salud. Bueno, un chin, chin y vamos a tener un traguito, ¿eh? Tipo Campey. Muy bien. Señor Intendente. Por Asunción. Por Asunción. Chin, chin por Asunción. Porque es la capital de todos los paraguayos, claro. Independientemente que seamos o no asuncenos. ¿Profe? Por una mejor calidad de vida que se merece el pueblo paraguayo. Un chin, chin. Por favor. Yo, sí, usted. Porque estamos empezando una nueva etapa por Radio 1000 y por la oportunidad que tenemos en esta vida. Muy bien, me encantó, súper chinchín. Tú te rascó donde te gusta, mira. Bueno, he hecho un clásico, pues siempre digo que me encanta esto que salud, yo digo prosperidad y amor. Sí. Porque son las 3 cosas que necesitamos para tener una calidad de vida buena. La salud primero, el amor que es imprescindible, los afectos. Y el trabajo y la prosperidad. Así que un chinchín para ustedes. Claro que sí. Salud. Salud. Bueno, y yo quiero decir que estoy de verdad muy contenta de tenerlo a Pachano en Radio 1000. Es todo un lujo para mí poder tener a una persona como vos, sinceramente. O sea, es algo que yo no me esperé nunca en la vida, que un artista del nivel de Pachano pueda estar en una humilde radio como es Radio 1000, en serio, de verdad. Es una gran radio porque, sí, es una gran radio. Desde el corazón. Desde el corazón. Eso es lo que se siente en el lugar. Y quiero decirle también a Camilo que me encanta su incorporación en la radio, sinceramente. También tenés que contar, Camilo, que yo fui la primera en decirte. Eso es cierto. ¿Verdad? Ni bien acabó todo el tema político, yo te dije, Camilo, ¿no querés hacer radio? ¿Verdad? Era un 25 de abril del 2013 a la noche. Sí. Yo estaba en mi casa, abombado. Sí, claro, por supuesto. Sí. El 21 fueron las elecciones. Así es. Fueron 4 días después que vos me llamaste por ese trabajo. Sí. Así que... Y vos, traidor, te fuiste a la 970. Por suerte, después el presidente compró la 970 y tuviste que salir corriendo ahí. Pero ves, Cartes hizo algo bueno. Claro. Gracias, Horacio. Querido amigo Horacio, gracias. Gracias a que compró todos sus medios, tuvo que salir Camilo, porque viste que él es político, quedaba muy mal para hablar del presidente mal, ¿verdad? O hacerle crítica, y es su casa, ¿verdad? Porque la 970, La Nación. No es ético. Claro, es del grupo, digamos, Cartes, y también Unicanal, parece. Así es que bueno, de todas maneras, sos muy bienvenido. Gracias, mira, ¿no? Estamos contentísimos. Hasta las 11:30 de la mañana. Estás tranquilo. Contentísimo. 12 menos 10 te empezás a poner nervioso. Todavía no logré, en 3 días que se siente un ratito con nosotros. Está loco, voy a tomarme 5 té guareteca antes de entrar allí, para tranquilizar. Terreno minado ese. Bueno, y le decimos, por favor, porque encima le tiraron las cartas a Camilo el primer día, ahí en el trío ahí. La tarotista. Y la tarotista le dice, yo le digo, amores, ¿cómo le va a Camilo? Le digo, no, y abruptamente se va a acabar. Y hoy que vi que pasamos esta grabación, creo que hoy es el día. No, de verdad, lo hacemos con humor y la pasamos bien. Así que, por favor, le decimos a
a la pareja de Camilo que no se me enoje, ¿verdad? Si se enoja, el que se picha pierde. Bueno, chau, chau, muy buenas noches a todos ustedes. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 22, como siempre, por Red Guaraní con el lunes de Mina. Y ya saben que de lunes a viernes, de 8:30 a 12, les espera un cuarteto fabuloso con Camilo justamente. Y luego, bueno, el trío y después el dúo. Después hay otros dúos. Por favor, realmente una programación fabulosa. Chau, chau, buenas noches. Este programa fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendôme. Pulp, naturalmente nuestra. Samsung, barcos y rodados. Carga potencia y calidad. Carga en barcos y rodados. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Con los auspicios de Impacto, todo para tu hogar en un solo lugar. Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Chacoré, Sociedad Anónima. Tradición y calidad. Café Mayo, charlemos.